Dios los bendiga. Qué alegría estar aquí. Ya voy a ver si me mandan de pastor para acá. De sexto pastor asistente. Se enoja el pastor Alex. Qué alegría poder saludarlos. No me le suban volumen, que se me acopla esto y se me hace que de pronto pierden los oídos. Gloria a Dios. Estoy saludando al pastor, a su esposa. ¿Tienen hijos? ¿Cuántos? Amén. Dos. Tiene que llenar la aljaba. Saludando a Susana, que tuve la oportunidad de bautizarla, ¿no? Y casarla con César. ¿Y qué tal César? ¿Qué tal? Aguanta el tipo. Es buena persona. Hay que se maneje mal Cecita. Feliz también de ver a Jennifer. Qué alegría. Estoy feliz de estar aquí. Hermana Alejandrina. He venido ya con esta 3 veces acá, ¿no? Cuando estaba el hermano Everardo, vine alguna vez. Luego cuando estaba el pastor Eduardo. Y ahora pues me dan esta bendición de estar aquí. Entonces, yo estoy feliz. Y me llamó mucho la atención porque los pentecostales son muy creativos. Bájale un poquito a eso, hombre, que eso está muy duro. Me llama mucho la atención la inteligencia de los pentecostales. Más de ti, Jesús, menos de mí. Ustedes sí que usan el cerebro. Vamos a leer la palabra. Capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer el versículo 5 al 8. Amén. Le puedes bajar porque como que se acopla. ¿Ya encontraron? Eso. Déjelo ahí. No lo voy a mover porque lo pongo en disciplina, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. Un trío nicaragüense canta una canción que no sé si ustedes la recuerdan. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. ¿Lo han escuchado alguna vez? Claro, claro. Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan le dice a Nicodemo que si él hablándole las cosas terrenales no las entiende, ¿qué sucedería si él les hablara las celestiales? Creo que definitivamente para lograr el objetivo que se han trazado aquí con este lema tan interesante, requiere de alguna manera que haya una mortandad. Porque los muertos no alegan, no protestan, no exigen, no reclaman, no se enojan, ¿o sí? Los muertos que lo llevan para la bóveda más alta, que lo van a meter en la bóveda de más abajo. El tipo está calladito, muerto. Mientras los cristianos no aprendamos a morir, será muy difícil que Él crezca en mí. Solo crecerá Él en mí cuando yo tenga claro que ya no vivo yo.
Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no podré hacer que Él crezca en mí si yo no muero. Y es que tiene sentido. El capítulo 5, el verso 17 de la carta de Pablo a los Gálatas da una enseñanza muy interesante hasta el verso 20. Y después del verso 20 da otra enseñanza muy interesante porque son los dos polos. ¿Lo recuerdas? Los deseos de la carne y luego el fruto del Espíritu. Pero me encanta cómo comienza el fruto del Espíritu. ¿Recuerdas? Mas el fruto del Espíritu, después de haber escuchado la conferencia de Pablo relacionada a los problemas que tenemos los mortales a causa de estos 4 kilitos de carne, que nos ponen mucho problema, ¿verdad? ¿A ustedes les ha puesto problema algún día la carnita? ¿Sí? Cuando hablan mal de mí, ¿cómo me siento yo? Cuando presto y no me pagan, ¿cómo me siento yo? Cuando traicionan mi confianza, ¿cómo me siento yo? ¿Y eso por qué será? ¿Qué será lo que pasa ahí? Bueno, que es que esta carnita es un problema, ¿verdad? Por eso cuando se me complica mucho la vida, me miro en el espejo y le digo a Carlos: aunque me hagas la vida imposible, te voy a peinar. Creo que usted y yo necesitamos entender perfectamente la enseñanza bíblica. Jesús habló del nuevo nacimiento, de una nueva vida, de un giro de 180 grados, donde no solamente debe de cambiar la manera de pensar, sino también la manera de vivir. Algunos han alcanzado a ver, pero no van a poder entrar, porque les es necesario morir para que Él crezca. ¿Recuerdas el problema que hubo en Roma? Hay una discusión de unos santurrones que están discutiendo porque unos quieren comer carne y otros piensan que son mejores porque son vegetarianos. Y se ha formado una polémica ya, ¿la recuerdas? Y entonces Pablo tiene que entrar a intervenir, a hacerles saber de que los cristianos no viven pegados de pequeñeces porque se supone que están ¿qué? Muertos. Y están peleando por comida. ¿Qué tal? En ese caso me interesa mucho lo que se da, sobre todo la manera como Pablo busca instruir a la iglesia. Hay una cantidad de cristianos que van a culto, que cantan, que oran y hasta de pronto algunos dan diezmos. Y entonces se llaman cristianos. Sin embargo, pecan. Pecan. Al final el pastor no se da cuenta, ni los diáconos, ni nadie. Esto lo hago yo y nadie sabe. Y de pronto Pablo se da cuenta, no sé cómo, posiblemente por el Espíritu Santo, él siente que hay un problema serio de carácter espiritual y de carácter moral en la iglesia. Y entonces les dice que después de haber sido justificados por la fe en Cristo, ¿cómo es posible que vuelvan a seguir pecando? Y comienza el capítulo 6 diciéndoles: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y si él les dice eso, ¿qué estaba pasando en Roma?
cristianos pecadores. Y cristianos pecadores más allá de pecadores. Porque no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Pero hay unos que pecan voluntariamente, a conciencia, saben que el paso que están dando lo dan en falso, que el pecado está dentro o en ellos, y ellos saben lo grave del pecado, y sin embargo ellos avanzan en ese proceso hasta que terminan mal. Entonces Pablo dice: después de semejante justificación por la fe, después de haber tenido el privilegio de ser Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos, ahora vamos a decir que vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿O es que ustedes no saben que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, entonces los cristianos deben de andar en vida nueva. Aleluya. Comenzó a gustarme esto. En las iglesias acostumbramos convocar, motivar, incentivar a que los cristianos aprendan a caminar con Dios. Creo que es muy desafortunado, porque los cristianos no deberían de ser incentivados por nadie. El Espíritu Santo que está en él es el que debe de llevarlo. Pero yo me voy a colocar una mulera que diga aquí: peligro, carga larga. A ver si de pronto los cristianos alcanzan a entender lo que representa ser de verdad un hijo de Dios. Para Pablo era sumamente interesante lograr que la iglesia en Éfeso alcanzara a entender el amor de Cristo en sus 4 dimensiones: altura, anchura, longitud y profundidad. Él dice: si yo logro que la iglesia entienda esa realidad, me voy a quitar un problema enorme. Ellos caminarán solos y harán al final lo que Juan escribe en su carta: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la unción que está en vosotros os guía y os enseña todas las cosas. De veras, si alaba a Dios. No espere que su carne lo incentive a agradar a Dios, porque está escrito: la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ese fue el problema que tuvo Pablo. Un día me lo imagino yo rascándose la cabeza y pensando en el problema que él tiene, porque él desea agradar a Dios, pero los 4 kilitos de carne lo incitan a hacer lo malo. Y él dice: ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará? Pues si él estuviera por aquí ahora, yo le diría que se muera y se le acabe el problema. Los cristianos tenemos que aprender a entender que de la única manera que podemos crecer en Dios es muriendo nosotros. ¿Sí? A veces es complicado. Era pastor en una iglesia y pues no hay una casa pastoral. Le digo a la iglesia que por favor me autoricen hacer una inversión en una casa prefabricada. Ellos, después de una discusión no pequeña, accedieron, y entonces al lunes me voy a comprar la casa prefabricada. Vengo al Restrepo, retiro 3 millones de pesos que me valía la cuota inicial de la casa, y me voy hasta San Mateo a pagar allá, a hacer el negocio de la casa. Pero algo raro ocurrió. Cuando yo llegué a San Mateo y
di el paso para entrar a la oficina donde iba a pagar, alguien me ha dado el saco y cuando yo miro, un revólver en el pecho y me dicen: ¿la plata o te morís? Y pero ¿cuál plata? ¿Qué la plata? Yo vi ese tipo tan chiquitico, le pongo estos calambombos y el tipo se va al suelo, pero me acordé que era cristiano. Es que necesitamos como creyentes entender que antes de dar un paso en falso somos cristianos. Hay algunos esposos que no le bautizaron la mano y por eso golpean a la mujer. Algunas esposas que no les bautizaron las uñas y por eso hay barberazos en el cuello del tipo. O hacen que los que venden gafas incrementen sus ingresos porque entonces la señora viene con gafas grandes y oscuras. Claro, es que se les ha olvidado que están ¿qué? Muertos. ¿Cómo es que dice la Biblia? Consideraos muertos al pecado todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo tengo carácter, mi sangre se me sube y mi corazón comienza a palpitar fuerte y quisiera deshacerme de quien me hace daño en el momento y de una vez por todas. Pero resulta que estoy muerto. Entonces, cuando uno está muerto, no hay problema. Lo vamos a cerrar vivo. Y ellos permitieron que los aserraran. Los vamos a meter a la hoguera. No importa. Yo estoy muerto. Lo vamos a amarrar a las bestias en el teatro romano para que una ale hacia la derecha, otra a la izquierda, otra al norte, otra al sur. No importa. Yo estoy muerto. Eso es lo que necesitamos hoy, cristianos muertos. Pero a estas alturas de la vida hay gente diciendo: pastor, ¿es malo ir a la misa donde van a bautizar a mi sobrino? ¿Ese cristiano cómo estará? Pastor, fui a un evento, a una iglesia y me llamó mucho la atención porque uno de sus trabajos para validar el proyecto de grado tenía que ver con fabricar algo y él se le ocurrió hacer una cerveza artesanal. Entonces me ha dicho a mí: pastor, ¿será malo yo tomarme una cerveza? Pastor, ¿usted qué opina? ¿Estará bien que yo vaya y baile el vals de los 15 años? ¿O por qué no en el tiempo de la Navidad tomarnos unos vinitos en una población en el sur? Un día, el 25 de diciembre, en esa región no funcionan los supermercados como acá, grandes superficies, sino que son tienditas. Y al final del año, entonces el dueño de la tienda, como gratitud al cliente, le dan una botella de vino. Así que se han reunido unas cuantas familias y tienen unas cuantas botellas de vino. Desde el pastor hasta los creyentes comienzan a tomar vino y de pronto se formó una pelea entre los santos que van para el cielo. Es que así vivimos el cristianismo hoy. Sí, yo estaba en la iglesia predicando en contra del pecado, del adulterio, de fornicación, de todo lo que dice Pablo, y alguien, cuando mencioné a afeminados y que se echan con varones, se ha puesto de pie a protestar. Él dice que va para el cielo, pero no estaba de acuerdo que se atacara el pecado. Y entonces recordé una escena que aparece escrita en un libro interesantísimo que se llama La ruina de un cristiano. El proceso de la tragedia de Job, de Lot. Cómo fue llevando su tienda
hasta Sodoma. Y llegó a parecerse tanto a ellos que los llamó como hermanos míos. Y tenía tan poco carácter cristiano y de padre que ante la presión: tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, hagan con ellas lo que quieran. Sin vergüenza, yo le daría una juguetera para que aprenda a ser un buen padre. Pero eso sucede porque los llamados hijos de Dios, a veces se nos olvida el lugar donde Dios nos ha puesto. Usted y yo estamos en otra dimensión, en los lugares celestiales con Cristo. Él nos tiene ahí. Usted verá si lo alaba. Entonces queremos más de Él. Pues te toca bajarte de tu yo, de tu egoísmo, de tu soberbia, de tus conceptos que a veces les damos tanta importancia que si nos toca echar por tierra lo que Dios dice, lo hacemos con tal de justificar nuestros malos procederes. Aquí no pasa eso. Es en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Aquí todos son santicos. Entonces, pastor, yo pienso que estamos en el tiempo de la gracia. Y en razón a ello, pues entre más pequemos, más gracia. Y hasta lo justifican: cuando abundó el pecado. Ellos dicen que van para el cielo. Me temo que vayan a los infiernos. ¿Duro? Sí. Pero ¿qué vamos a hacer si con Jesús es así? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Eso es lo que dice Jesús. Y dice más: el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos por seguirme a mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece? Así es con Él. Y con Él no existe la complicación que se da en nuestros tiempos en las iglesias, que si el pastor no les gusta, entonces le hacen un sindicato y buscan la manera de que se vaya el pastor. Aquí no, es en otras iglesias. Pero Jesús no tiene problema. Un día se dio un mensaje, léelo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. A Él se le ha ocurrido decirle a la gente que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que el que coma su carne y bebe a su sangre tiene vida eterna. Y entonces los que estaban allí dijeron: caramba, este tipo nos está haciendo pensar en el canibalismo. Larguémonos de aquí. Este tipo no parece que fuera la persona que estábamos pensando. Y se fueron yendo. De pronto el escenario, ahí están unos discípulos y uno vienen como a corregirlo, ¿no? Señor, mire que todos se van, la iglesia se acabó. ¿Cómo se le ocurre? Esto está complicado. ¿Quieren largarse en ustedes también? Ahí está la puerta. Y entonces había un inteligentón ahí. ¿Recuerdas cómo llamaba? Pedro. Él le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra. Mire a ver si alaba a Dios. Hay un cantante por ahí que hizo una canción, me llamó la atención. Si yo pudiera inyectar el Evangelio, ¿sí? De tal manera que las personas entiendan que si quieren ser cristiano, no es como a mí me parece, ni como dice el libro, ni como dijo el internet, ni como dijo el líder de turno, sino como dice la
Escritura. Por eso nosotros nos inventamos todos los días leyes, normas, reglas, todo. Y vamos a terminar como los fariseos, haciendo a un lado la esencia de la palabra para darle prelación a nuestros conceptos. Y eso dirá que entonces la iglesia dejará de ser la iglesia para ser un grupo más del montón. ¿Y cómo aparecen todos los días personas que surgen con diferentes ideas, buscando que el cristiano se salga de la verdadera fuente para darle más importancia a todo lo que le viene de información? Por ahí ya salió la Biblia de la inclusión, ¿no? ¿Cierto? Y salió la Biblia de la unicidad también. Y salió la otra Biblia. Y viene la otra Biblia. Y un día se levantarán y no tendrán Biblia. Y los cristianos piensan que es una maravilla y que hay que estar al día y que hay que estar actualizados acorde a las demandas sociales. Y se les olvida que están muertos. Si usted de verdad quiere que Dios crezca en su vida, a usted le toca irse muriendo. A veces uno piensa que va bien por la vida. Yo ya soy cristiano y no necesito más. Pero es necesario crecer en el conocimiento de Dios. En la medida que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios, entonces dejaremos de ser niños y dejaremos de estar discutiendo sobre cuestiones, rudimentos, tradiciones, cosas que realmente no afectan la salvación de manera negativa, pero sí afectan nuestra comunión y nos pueden distanciar. Necesitamos creyentes que comprendan que la ciudadanía nuestra no está aquí. Hay quienes viven para acá, ¿no es cierto? Su pensamiento está acá, todo está acá, y se les olvida que la ciudadanía nuestra está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Alabe el nombre de Cristo, alabe el nombre de Cristo. Y me encanta lo que dice Pablo, es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí necesitamos es vivir según el Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿cierto? ¿Y cómo puede ser posible si la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede? ¿Cómo puede ser posible que yo sea un verdadero cristiano? Bueno, el apóstol se lo escribe en el mismo capítulo 8, en el versículo 2, porque la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que en un vehículo llamado Carlos se mueve el Espíritu Santo y Él toma el control, y antes de que se precipite por el abismo hay un freno, y antes de que vaya a mirar donde no debe mirar hay un freno, y antes que dé un giro en un sentido contrario hay un freno. Claro, el Espíritu de Dios es el que guía a ese creyente y hace que, aunque su naturaleza sea pecaminosa, se someta a la ley del Espíritu, por el cual clama: Abba, Padre. Usted verá si alaba a Dios. Necesitamos cristianos que alcancen a comprender de verdad el lugar en el que Dios nos tiene. ¿Sabe usted que a mí me preocupa mucho cuando escucho a los cristianos decir que el evangelio es muy duro? ¿Han escuchado decir eso ustedes? ¿A cuánto les parece que el evangelio es muy duro? Y hermano, es que llevar el evangelio es una cosa muy dura. Eso es tan complicado. Claro, es que no están muertos. Y eso así sí es muy difícil.
Pero cuando tú has muerto para el mundo, para el pecado, para tus deseos, Jesús le sale al camino y le dice: lleve mi yugo, porque mi yugo es, dígalo, fácil, y mi carga, ¿qué? Ligera, liviana. Pero para eso tenemos que aprender ¿de quién? De Él. De Él. ¿Qué es lo que nosotros no queremos aprender? Nosotros aprendemos del actor de televisión, ¿verdad? Qué rico peinarme y motilarme como él. ¿Sí? Entonces ya aparecen los muchachos con las rayitas. Un día aparecen con el 666. Y será definitivo. Porque ya el Espíritu Santo ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. El mundo pasa, y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Yo quiero que lo alaben, Él de verdad se lo merece. Aleluya. Entonces, si quieres más de Jesús, tienes que morir cada día. Cuando yo creía al Evangelio, tuve una particular experiencia. Resulta que yo creía que cuando uno abraza la fe, se vuelve santico, ¿no? Entonces ya a uno ni se le ocurre por el pensamiento pecar. Así que cuando en la iglesia alguien falló, alguien dijo algo inadecuado o dio un paso en falso, entonces yo lo juzgué, lo condené. Pero un día me mandaron echar el agua. En mi tierra echar el agua. En ese tiempo no habían acueductos, entonces uno cogía el agua desde la quebrada principal por una zanjita, y donde había un vacío colocábamos una coca de guauda, ¿sí? Y por ahí pasábamos el agua y seguía la agüita hasta llegar a la casa. Un día una vaca se ha resbalado y tapó la zanjita y se nos ha ido el agua de la casa. Entonces me han enviado a echar el agua, se dice allá. Es equivalente a ir a limpiar la acequia, a ir a organizar para que el agua llegue. Hasta ese día yo era totalmente santo. Sí, muy santico era yo. Todo el que se equivocaba, yo era un buen juez. Y si esos son los cristianos, y si eso es el predicador, y si eso hace el pastor, una lengüita terrible. Pero limpiando la acequia se me pegó una cachona en un dedo. Cachona no es una mujer que le pone cuernos al marido. Una hormiga cabeciamarilla que pica durísimo. Y ese día le recordé la mamá a la cachona. Una vez que experimento aquello, viene entonces a mi conciencia aquello que yo tanto juzgaba y condenaba, y entendí que sin duda alguna me hacía falta seguir muriendo para poder crecer en Dios y que Él creciera en mí. A su nombre, gloria. Así que el llamado a los que están conmigo en este recinto es simple, es a que se mueran de verdad. ¿Escuchó? De verdad. De tal forma que si murmuran, usted no se dio cuenta. Y si le quitan lo que tiene, usted no se dio cuenta. Y si atentan contra su vida, usted no se dio cuenta. Y si lo persiguen, usted no se dio cuenta. Por lo menos eso es lo que uno lee en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Las piedras caen como lluvia y
Esteban está conectado con el cielo y de adentro hacia afuera resplandece como un ángel. Y mientras aquellos enfurecidos querían hacerlo desaparecer, él decía: no les tomes en cuenta sus pecados. Gente que estaba muerta de verdad. Alaben el nombre de Cristo. Por eso no olvide lo que ya está escrito: si alguno está en Cristo, las cosas viejas ahora son hechas. Sí. Y no me diga que usted está esperando que Dios le quite el vicio. Es que tengo el vicio de la masturbación y yo estoy esperando que Dios me lo quite. Yo tengo el vicio de fumarme mi cigarrillito y estoy esperando que Dios me lo quite. Tengo el vicio de tomarme unas por ahí para la sed. Estoy esperando que Dios me lo quite. Dios no se lo va a quitar. Es usted el que tiene que decidir. ¿Cómo es que está escrito? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dándoles una enseñanza. ¿Qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, el cristiano viva una vida santa y agradable a Dios. ¿Y qué fue lo que Pablo le escribió a los efesios? Despojaos del viejo hombre. Él no dice: el Espíritu Santo viene a quitarles el viejo hombre. Olvídalo. Él te genera la conciencia, te muestra la solución, te da la voluntad y te activa la fe para que supere la adversidad. Pero tú eres el que tienes que morirte. No sé cuántos se querrán morir esta noche aquí. Le hago saber que es de la única manera que Él podrá crecer en nuestra vida. Mientras usted siga con sus pensamientos carnales, con sus intenciones al mal, y además sabiendo que está mal, persiste en ello, va a llegar un día que aunque clames, Dios no te va a escuchar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que han de consumir a los incrédulos. Y juzguen ustedes, dice el escritor consagrado, si el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos debe de morir sin ninguna solución, ¿cuánto más pensáis que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A veces nosotros vivimos una vida tan parecida como vive el mundo que realmente no hay diferencia. Pero yo sí quisiera llamarlos a la reflexión para que por un momento te ubiques y entiendas a dónde te ha puesto Dios. Estamos en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en otra dimensión. ¿Sabías eso? Otra dimensión. Y estar en la mano de Dios es estar seguro. El problema va a ser cuando te salgas de ahí, porque Dios te tiene en su mano, pero te deja libre. Mientras estés ahí, no temas al COVID, que lo hicieron Dios. Muchos hicieron al COVID un Dios, ¿no? No oren porque se infectan, no se arrodillen porque se infectan, no canten. Era el Dios de algunos pentecostales. Mientras tú estés en la mano de Dios, no le tenga miedo al COVID, ni al 95 que viene en estos días. No le tenga miedo a la persecución. No le tenga miedo a los cambios sociales. No le tenga miedo a los cambios políticos. No le tenga miedo a ninguna pandemia. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si Él es mi luz, ¿de quién temeré? Y si Él es mi fortaleza, ¿de qué de atemorizarme? Alaben el nombre de Cristo.
Pero para eso hay que estar en la mano de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Estás ahí, pero puedes moverte a la derecha, a la izquierda, al norte o al sur. Y Él te deja, porque Él no obliga a nadie. Es lo que me encanta de Dios y lo que me apasiona de esta predicación. Jesucristo predicó el evangelio y un día dijo: si quieren, porque al final Él no necesita. Que yo no estoy de acuerdo con lo que predicó el pastor Carlos, que no me gusta esa forma como él es de duro. Que Dios, que no me gusta porque él es como muy fuerte. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen en la iglesia. No me agrada la predicación del pastor. Usted puede hacer lo que quiera. Que Dios no existe, que Dios sí existe, que Dios no está, que Dios sí está, que está arriba, que está al oriente. A Dios no lo afecta eso. Él sigue siendo Dios, con usted o sin usted. El más necesitado aquí es usted. ¿Lo sabía? Eso no es como dicen por ahí. Dios lo necesita. Eso fue lo que pensó un amigo de ustedes y mío, que un día se metió en una cueva lleno de miedo. Y entonces le dice el Señor: ¿y qué haces ahí? Y dice: lo que pasa, Señor, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Solo he quedado yo y procuran matarme. ¿Qué le dijo Dios? Yo no me varo, Elías. Ese es el Dios que yo tengo. Ese cuento de que Dios lo necesita, que Dios la necesita. Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque su amor es eterno, porque su gracia es infinita, porque su misericordia es eterna, pero no porque seamos indispensables. Olvídalo. Cuando Israel le dio la espalda, Él se inventó desde la eternidad un proyecto llamado iglesia. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y el asunto es que tenemos vida eterna en su nombre. Entonces nunca olvide que el único necesitado aquí es usted. Usted viene al culto y no quiere cantar. Viene al culto y no quiere orar. Viene al culto y no quiere ofrendar. Viene al culto y no quiere diezmar. Viene al culto y no quiere hablar con el hermano. Viene al culto y no quiere perdonarle a su mujer. Viene al culto y no quiere perdonarle a su marido. Viene al culto y no quiere perdonar a su pastor. Viene al culto y está lleno de amarguras y de resentimientos. El único que va a perder es usted. Porque Dios no pierde. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y está aquí. Y el asunto es que Él dice así: si alguno me sigue, sírvame. Él no dice todos, si alguno. Les dejo ahí para que, si quieren, ¿verdad? Si alguno me sigue, sírvame. Le doy una garantía. No es la prosperidad económica, como piensan algunos, ¿no? Dios me está bendiciendo. Sí, hermano, sí. Tenía un apartamento y ya tengo 10. Tenía un solo carro y ya tengo un Maserati para el pico y placa. Yo estoy muy bien. ¿Y tus hijos qué? Están muy bien. Mi hijo es arquitecto, la otra hija es abogada y el otro es ingeniero y viven en un estrato 6 y trabajan en las mejores empresas y están muy bien. ¿Y de Dios qué? Eso sí, no son creyentes. Así confunden los cristianos la prosperidad. Yo prefiero un cristiano bajo un techo de parot, lleno del Espíritu Santo, y no un mundano en palacio de rey, sin Dios y sin esperanza. Pastor, entonces usted no está de acuerdo que los cristianos estemos bien. Claro que sí.
No se vayan a poner a mover la lengua cuando llegue el pastor allí en un BM o en un Mercedes. No se compliquen por eso. Ni dejen de diezmar por eso. Un guerrillero lo usa. Un congresista lo usa. Un paramilitar lo usa. Un narcotraficante lo usa. Un delincuente lo usa. ¿Por qué no lo puede usar un hijo de Dios? Pero recuerde que esa no es la prosperidad. La prosperidad en Dios radica cuando Él crece en mí y yo bajo a hacerle reverencia, de tal manera que esté en condiciones de quitarme los títulos, las coronas, los privilegios y ponerlos a los pies de Jesús para decirle: solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, porque no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque por encima de todas las cosas tú eres Dios. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Así que permítame concluir diciendo: si quieres que Dios crezca en ti, haz lo mínimo, que van en 4 pasos. Léelo. Capítulo 7, el verso 14 del segundo libro de Crónicas. 1. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. 2. Orare, que es lo que están haciendo esta semana acá. 3. Buscare. El que busca es porque se le ha extraviado, ¿no? ¿O qué? ¿Y será que a algunos se les ha extraviado Dios? Hace tanto tiempo que no siento la presencia de Dios. ¿Le habrá sucedido? Al salmista un día le sucedió. Y él en su desespero decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? A lo mejor le ha sucedido a usted que está cruzando un desierto y como que no encuentra respuesta y como que el cielo se ha cerrado. Pues yo quiero hacerle saber que si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtiere de sus malos caminos, Él me ha dicho: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Dios los bendiga.